Buenos días, Dios le bendiga. Y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y qué bueno estar frente a ustedes como cada día, tratando de llevar a cada uno de sus hogares la palabra de Dios, compartir el alimento de la vida. El alimento que cuando una vez comencemos a ingerirlo en nuestras vidas, aportarlo con nosotros en nuestras vidas, jamás nosotros padecamos, vamos a decir lo que es hambre, porque el pan de la vida, el pan que el Señor nos invita a que nosotros disfrutemos, es el pan de la vida, que es el pan del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Una vez que nosotros comenzamos a escudriñar, a vivir a Jesús en nuestras vidas, la vida de nosotros comienza a ser diferente y no tendremos sed jamás. El pan divino, que es la palabra de nuestro Padre Celestial, es ese pan de que el Señor habla, que no tendremos hambre jamás, porque ese es el pan de la vida, el pan de la vida, el pan que nos ofrece nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos vivir bien aquí en la tierra. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú permites que estemos frente a esta transmisión, Señor, transmitiendo tu mensaje, transmitiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, Señor. Bendice a cada persona de los que están frente a esta transmisión, Señor, escuchando tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Señor. Dale el entendimiento, dale el conocimiento, Señor, que cada palabra que puedan germinar, que puedan crecer, Señor, que puedan dar fruto al 100% en cada corazón, en cada mente que se presta su tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia para con nosotros. Amén y amén. Muy bien, me siento a esta hora poder compartir lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre una pregunta sobre el ayuno, una pregunta sobre el ayuno, y esto se encuentra en Mateo 9:14. Mateo 9:14, una pregunta sobre el ayuno. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Padre Celestial, dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Una pregunta le hace Jesús. Pero vendrán días cuando el esposo le será, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odre viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y los unos y los otros se conservan juntamente. Amén. Saben ustedes que aquí nos da un mensaje, la parábola que significa algo, una historia o algo que ya hemos vivido, algo que hemos visto. Y Jesús siempre hablaba en parábola, pero hablaba con hechos reales, hechos que él pudo verlo vivido
esa parábola con la cual Jesús nos daba con tanto entendimiento lo que quería dejarnos dicho a cada uno de nosotros. Y en este caso, cuando Jesús habla de las ropas viejas y el odre viejo y el vino nuevos y el vino viejos, nos enseñas a nosotros. Miren que saben que ustedes que hacen 20 años o 25 años atrás, nosotros todavía podíamos, se nos rompía un pantalón o una ropa o una sábana, y saben que nosotros la agarrábamos y la cosíamos, le poníamos pachos, o sea un pantalón, y lo que cuando usted le cose algo nuevo a algo viejo, lo que hace es que se arruga y pierde hasta la forma, porque no es compartible las cosas nuevas con las cosas viejas. Y es interesante saber lo que nos deja a entender el Mesías a nosotros aquí en la palabra de nuestro Padre Celestial. Es muy interesante que nosotros nos demos cuenta que nosotros debemos comenzar a vivir el hombre nuevo, ese nuevo hombre que ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros venimos, inscribimos nuestro nombre en el libro de la vida, nosotros venimos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Mucha religiosidad hay hoy en día, donde nosotros no comprendemos porque entendemos que somos salvos una vez que aceptamos a Jesucristo como único Salvador personal en nuestras vidas, pero continuamos viviendo bajo el viejo hombre, y Jesús nos refiere aquí en esta parábola que ya que nosotros nos hemos apartado de las cosas negativas, de las cosas que hemos obtenido del mundo, ya nosotros debemos comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros no debemos vivir, si nosotros entramos en un proceso de recuperación a diario, nosotros debemos yo siempre he dicho aquí frente a esta transmisión que la ley de Moisés era una, pero ya la ley de Jesús es otra. ¿Por qué? Porque recuerden que en aquellos tiempos se pagaba lo que le llamamos el ojo por ojo y el diente por diente. Pueden recordar eso, el ojo por ojo y el diente por diente. Ya cuando Jesús viene y Jesús nos muestra a nosotros que la ley podía cumplirse, porque Jesús cumplió la ley tal como está escrita. O sea, significa que si Jesús lo pudo hacer, porque Jesús lo hizo siendo humano, el Verbo vino y se encarnó, se convirtió en una persona como tú y como yo, y nos mostró a nosotros que la ley que Moisés trajo en los 10 mandamientos podía cumplirse, porque Jesús la cumplió tal como está escrita ahí en la Biblia, tal como está escrita. Pero nosotros tenemos que abandonar el viejo hombre en nuestras vidas. Con esto no les digo a ustedes que nosotros vamos a ser santos como lo fue Jesús, porque ayer siempre me pasan episodios donde yo lo traigo a memoria y como testimonios se lo explico a ustedes que están frente a esta transmisión en esta hora, que las personas viven juzgándonos a nosotros a veces porque tenemos una conducta todavía negativa, una conducta de lo que no es de agrado para Dios. Pero Dios dice en su palabra claramente, dice: no juzgues para que no seas juzgado. O sea, nosotros no debemos juzgar a otro para nosotros no ser juzgados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivamos una batalla, vivamos una lucha, estamos en un proceso de recuperación que solamente Dios es quien puede darnos el entendimiento y el conocimiento de que hay un viejo hombre, que tiene que morir. Hay un viejo hombre que nosotros debemos dejarlo atrás. Nosotros debemos comenzar a vivir con el Espíritu, bajo el Espíritu Santo, bajo los estatutos de Dios. Pero
recordando que esto es un proceso para nosotros o poder obtener el galardón de la salvación, debemos sufrir. Déjenme decirle a ustedes que venir aquí a la palabra de nuestro Padre Celestial, a los estatutos de Dios, Dios es su espíritu, nos da confianza. Dios nos da confianza para batallar con todas las adversidades del mundo. Y nos da la fuerza para continuar. Pero el espíritu mismo, cuando ve que nosotros andamos en desobediencia, también se separa del cuerpo. El espíritu vive en nosotros, vive en este cuerpo, que este es el templo donde habita el Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros andamos en desobediencia que ya son deshonrosas ante los ojos de Dios, el Espíritu mismo se aleja de nosotros, porque Él es celoso. Entonces Él no va a estar donde habita la inmundicia. Y con esto no les digo a ustedes que siendo pecador, porque Dios ama al pecador, pero Dios el pecado no lo ama. Dios ama al pecador porque Dios entiende que hay un momento en la vida donde el pecador, donde ese hombre que ha quebrantado los estatutos, que se ha desviado de lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial, Dios entiende que en esa persona hay un cambio cuando nosotros reconozcamos que hay un Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se llama ese Salvador? Jesús es quien nos conduce. Dios es quien nos da todo a nosotros. En Él es que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza. Porque cuando habla del hombre viejo y el vino nuevo, recuerden que cuando si usted tiene algo, por ejemplo, y usted lo tira, vamos a decir al zafacón ya se convierte en basura. Y el apóstol Pablo claramente dice: yo todas las cosas que había vivido, yo hoy lo tengo como basura. O sea, al apóstol Pablo no le importó nada. El apóstol Pablo no quiso volver a mirar atrás jamás. Una vez que nosotros nos encontramos con Jesús, que empezamos a vivir bajo las gracias del Espíritu Santo, bajo los estatutos de Dios, el Espíritu mismo nos va a ayudar a avanzar en este proceso de recuperación, y nosotros vamos a abandonar ese viejo hombre que contamina todo. Nosotros con nuestras acciones, si son malas, contaminamos todo, pero cuando son buenas, nosotros también llevamos paz, llevamos amor, llevamos misericordia a los lugares. Cuando nosotros comenzamos a aportar a Jesús en nuestras vidas, es maravilloso nosotros poder ver la gente sonreír, la gente vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Créanme que esto no es tan fácil, no es fácil, pero se puede. Se puede vivir una vida ordenada. Pero para nosotros vivir una vida ordenada, no podemos rechazar a Jesús en nuestras vidas. Jesús es quien nos va a conducir hacia la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente en Él nosotros encontramos vida. Jesús es la vida. Pero ¿por qué nosotros hemos rechazado a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque a veces tememos venir al Evangelio, comenzar aquí a escudriñar las Escrituras, y decidimos vivir en el viejo hombre. No queremos darle un cambio a nuestras vidas. Y déjenme decirle a ustedes que una vez que tú decidas confesar ante el Padre Celestial, ante nuestro Padre Celestial, que tú has fallado contra el mundo y contra ti mismo y contra Él, tú reconoces que Jesús vino y murió en una cruz por ti y por mí, y lo crees aquí en tu corazón, no solamente tú serás salvo, sino también tú y tu casa. ¿Por qué? Porque comienza a despertar, comienza a vivir el Espíritu en ti. El Espíritu, una vez que tú le das
entrada, esa es la llave, la llave es el arrepentimiento. Una vez que tú te arrepientes, el Espíritu viene a ti, el Espíritu viene a ti y empieza a morar en tu vida. Y ya Dios comienza a ponerte un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón de carne. Dios aparta lo que es un corazón de piedra. Nosotros vivamos con un corazón hecho de piedra. Y cuando nosotros, por eso que yo digo, porque lo puedo decir, porque lo digo por testimonio. Yo antes odiaba, yo antes vivía con mi vida en amargura, pero yo ahora he experimentado el perdón de Jesús, el perdón de Dios en mi vida. El perdón de Dios es genuino. El perdón de Dios viene de adentro. Por eso es que nosotros debemos que hacer todo desde adentro, que realmente nosotros podamos vivir a Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros amamos de acuerdo al plan de Dios, al plan divino, al plan del Espíritu Santo, a vivir con el Espíritu Santo, realmente nosotros amamos de verdad, porque amamos desde aquí, desde adentro de nuestro corazón, desde nuestra alma. Cuando nosotros también podemos estrechar una amistad con alguien, es una amistad verdadera, porque sale de adentro, desde aquí, desde adentro. Pero para eso nosotros debemos que comenzar, como dices aquí Jesús en esta parábola, sacar por completo el viejo hombre y empezar a vivir un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso fue que Jesús vino. Una vez que Moisés murió, que ya el Viejo Testamento solamente está aquí en la Biblia para que nos identifique a nosotros qué hicieron estos hombres de la fe que confiaron en nuestro Padre Celestial. A qué nivel Dios los llevó cuando ellos obedecieron sus estatutos y en qué nivel ellos se encontraban cuando no habían obedecido a Dios. Amén. Es que una vez que nosotros entramos en recuperación y comenzamos a vivir a Jesús en nuestras vidas, nosotros comenzamos a verdaderamente ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Así mismo es, queridos hermanos. Nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Nosotros podemos alcanzar el perdón genuino, que es Jesús en nuestras vidas. Nosotros podemos empezar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que separar de nosotros el viejo hombre y comenzar a vivir una vida nueva, una vida nueva al lado de Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos reconciliarnos con Jesús cada día, reconciliarnos con Dios. Saben que Dios nos ofrece salvación, Dios nos ofrece a nosotros limpiarnos totalmente, pero tenemos que venir aquí y habitar su palabra, habitar el reino de Dios y su justicia, porque una vez que nosotros habitemos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas a nuestras vidas. Pero se requieren hombres de valor, que decidan cambiar su vida, que entiendan que solamente hay un Dios a quien nosotros debemos darle la honra y la gloria cada día. No rechazar el mensaje divino, el mensaje que nos lleva a nosotros, que nos conduce. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor. Jesús dice en sus palabras que Él no vienes a dar paz,
con la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es pasajera. La paz que Jesús da es una paz divina, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a veces en medio de las pruebas, de las adversidades de la vida, nosotros podemos sonreír, podemos sentirnos que estamos viviendo una vida santa, una vida feliz. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu mismo nos a enfrentarnos a esa vida adictiva. Es un proceso que nosotros debemos seguir. Es un proceso que nosotros debemos cada día aferrarnos más a Dios, Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera si tú no experimentas a Jesús en tu vida? ¿Cómo tú te das cuenta que realmente hay un Dios perdonador, hay un Dios prosperador, hay un Dios consolador, hay un Dios lleno de amor, hay un Dios lleno de amor? Dios, el amor de Dios es diferente al amor que nos ofrece el mundo. El amor de Dios es diferente. Desen cuenta que Dios entregó a su único Hijo, amados, al unigénito Hijo de Dios, a Jesús. Lo entregó a morir en una cruz por ti y por mí. Y Dios nos hizo elección de personas. Dios nos dijo, mira, tú vas a estar aparte allí, yo voy a estar aparte aquí, aquel va a estar aparte allá. Porque el pecado de aquel es mayor que el de este, el pecado de este es mayor que el de este. No importa qué tú hayas hecho en tu vida. Hay un Dios que te dice, ven a mí con el cigarrillo, con todas esas adicciones que nosotros tenemos del mundo, que yo os te haré descansar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de nuestro Padre Celestial comienza a confrontarnos a nosotros en cada área de nuestras vidas. Y ya nosotros vamos a pasar a ser personas diferentes, a ser personas que vamos a abandonar estos modelos de vida que decidimos vivir, que solamente nos lleva a una vida de destrucción. El modelo de vida que a nosotros nos han enseñado solamente nos conduce a un abismo, a destruirnos cada día. Pero el modelo de vida que Jesús vino a mostrarnos a nosotros nos da vida. Y nos da vida, no solamente vida en abundancia. Porque Jesús nos enseña en cada episodio que Jesús vivió, que anduvo aquí en la tierra, que se encarnó. El Verbo se encarnó en carne para venir a mostrarnos a nosotros cómo era que debíamos vivir. Pero a veces nosotros estamos confundidos y nos dejamos confundir de la gente del mundo, porque digamos, por ejemplo, no, porque esto fue lo que a mí me inculcaron y esto es lo que yo voy a hacer, porque esto fue lo que me inculcaron. Hermano, rompe con ese tabú, rompe con eso. No, hay algo, y nosotros nos dejaron un manual de vida. A cada uno de nosotros nos dejaron un manual de vida, y el manual de vida que a nosotros nos dejaron fue la Biblia, las Sagradas Escrituras. Este es nuestro manual de vida. Como hay un televisor, cuando tú lo compras nuevo, trae un manual. Y todo aquello que tú adquieres en la vida nuevo, trae un manual de vida, trae un manual para tú utilizarlo. Pero asimismo también nosotros, el manual de vida del hombre, para el hombre vivir bien aquí en la tierra, es la Biblia. Es la Biblia. Una vez que nosotros comenzamos a escudriñar las palabras de Dios, dice la palabra, dice Dios claramente, que me encanta este verso bíblico que dice Dios a sí mismo: aquel que meditara este libro, mis palabras, en la mañana, al mediodía y al acostarse, todo lo que tocara con sus manos prosperará. Y es así, hermanos. Así mismo, hermanos. Vamos a entender, vamos a encontrarnos que las cosas se han tornado más difíciles, más fuerte, y vamos a estar diciendo, Dios mío, pero Dios, tú no me dijiste que era así. Porque vamos a comenzar a sentirnos que estamos
que estamos peor, que nos encontramos en un mundo peor, que nos hallamos que hacer. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir esta vida adictiva, esta vida que solamente nos lleva a la destrucción. Pero hay un Dios que nos dice a nosotros que nos has dado a su único Hijo, que representa, Jesús representa la verdad y la vida. Jesús es el camino al Padre. Vamos a comenzar a experimentar a Jesús en nuestras vidas. Vamos a ver qué fue nuestra herencia. Nuestra herencia verdadera es esta. Porque hay herencia donde nos dejan nuestros familiares, nuestros padres terrenales, que a veces lo que nos llevan es a la desgracia. Pero aún si nosotros nos guiáramos por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras, y nosotros poseemos bienes de este mundo y quizá herencia que nos dejan nuestros padres terrenales, nosotros vamos a poder, sin pelear, sin contienda, a poder repartir esos bienes sin tener que pelear, porque Dios nos enseña a nosotros cómo debemos vivir. Dios quiere saber dónde está nuestro corazón. Dios aborrece a aquella persona que aman más lo deleite del mundo que a Él mismo. Dios no quiere saber de aquella persona que no son capaces de amar a su hermano. Porque Dios dice, si tú no eres capaz de amar a tu hermano que lo tiene ahí frente a frente, ¿cómo tú dices que me amas a mí? A mí que no me ve, a mí que no me ha visto, Nosotros tenemos la certeza y la convicción de que hay un Dios, hay un Dios verdadero. Hay un Dios ahí en el cielo. Hay un Jesús que se fue allí a preparar morada para nosotros. Jesús fue a preparar morada para nosotros. Jesús no quiere que tú te pierdas. Jesús no quiere que yo me pierda. Jesús está allí, a la diestra del Padre, bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Esperando la llegada de cada uno de nosotros. Amén. Amén. De cada uno de nosotros. Jesús es especial. Jesús se constituyó. Jesús absorbió todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo. Se hizo pecador para que tú y yo seamos salvos. Pero nosotros hoy tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí en la Biblia, este es el manual de la vida eterna. Dejó a nosotros para poder vivir bien, para poder tener una familia de acuerdo a la voluntad de Dios sana, para poder dirigirnos cada día en nuestras vidas. Pero si Dios no está en el asunto, hay problema. Si Dios no está en medio de todas las cosas, hay problema. Hay problema. Hay problema, queridos hermanos. Dice aquí, ya para que terminemos, voy a leerle a ustedes en el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios está en Romanos 2:1. Romanos 2:1, el justo juicio de Dios. Dice así la palabra de Dios, que vamos a terminar. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues es lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Amén. Saben que realmente es así. Nosotros no podemos juzgar la vida del otro haciendo lo mismo que otro hace. Para nosotros poder juzgar a otro, debemos ser intachables como lo fue Jesús, como lo fue el apóstol Pablo después de haber recibido el Espíritu Santo en él. Fueron personas que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús vino, Jesús vino y pagó todo por ti y por mí.
Jesús vino a enseñarnos la manera más hermosa de vivir a cada uno de nosotros. Saben que el juicio de Dios, porque saben que habemos muchos hoy que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, que nos constituimos hijos de Dios, y porque hemos aceptado a Dios como único Salvador, a Jesús en nuestra vida personal, en nuestra vida. Pero si vivamos odiando, el odio vive en nosotros. Si en nosotros vive la falsedad, en nosotros vive el engaño, y si nosotros todavía en nosotros ocupa nuestras mentes la fornicación, el odio y todas estas cosas que no son de agrado ante los ojos de Dios, lamentablemente nosotros no podemos ser salvos, no vamos a ser salvos. Aún nosotros aceptando a Jesús como único Salvador en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no debemos señalar a nadie. ¿Saben por qué? Porque quien juzga los corazones es Dios, es Dios. Nosotros no sabemos qué comunión con Dios, qué hay en el pensamiento de alguien para nosotros juzgarlos. Ahora, hay un Dios a quien nosotros no podemos ocultarle nuestro pensamiento, a quien nosotros no podemos ocultar de qué estamos llenos aquí. Si estamos llenos de inmundicia, si ya decidimos deshacernos del viejo hombre, si ya decidimos deshacernos de esas ropas rotas, de ese vino viejo, y comenzamos a vivir en nuestras vidas. A Jesús como único Salvador personal en la vida. Nosotros tenemos que empezar a vivir a Jesús cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Es importante que nosotros podemos saber y darnos cuenta que para nosotros poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros debemos tratar cada día de hacer un inventario, no con la vida de los demás, sino con la vida de cada uno de nosotros, hacer un inventario de qué es realmente lo que es de agrado para Dios y qué no es de agrado para Dios. Porque para nosotros comenzar y vivir una vida nueva en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dijo que una vez que nosotros reconozcamos a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas, nosotros pasamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron todas, y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. O sea, no es que nosotros somos un hombre nuevo, automáticamente inscribimos nuestro nombre en el libro de la vida. No, hay un proceso. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre, hay un hombre todavía contaminado totalmente de todas las cosas del mundo, que debe salir afuera, debe salir al exterior. Nosotros debemos vaciarnos totalmente. ¿Por qué? Porque en esta conducta que aprendimos del mundo, nosotros tenemos odio por nuestras madres, odio por un hermano, odio por un amigo. Nosotros hemos sido capaces de ser misericordiosos con el prójimo. Nosotros no somos capaces de perdonar al vecino. Nosotros no somos capaces de hacer muchas cosas, las cuales no son de agrados ante los ojos de Dios. Ahora, para nosotros convertirnos en una nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros tenemos que empezar a desmontar todos esos viejos hábitos de nuestras vidas. Y es un proceso.
dolorosos, dolorosos. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a ¿qué? A negarte a ti mismo, a hacer cosas que tú no querías hacerlas, pero que sí a partir de ahora tú vas a comenzar a hacerlas, porque tú vas a vivir no de acuerdo a los deseos de la carne, sino de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es que una vez que nosotros vivamos bajo la conducta del viejo hombre que nosotros vivíamos en nuestra vida anterior, en nuestra vida adictiva, en nuestra vida pecaminosas, cada vez que nosotros hagamos esto, ya después que nosotros hemos reconocido a Jesús como único Salvador, nosotros vamos y crucificamos a Jesús, a Jesús. Y ese precio que Jesús pagó ya por ti y por mí, nosotros no debemos echarlos a un lago de fuegos. No. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios perdonador. Pero Dios quiere que entregarnos un corazón nuevo a nosotros. En Ezequiel, no tengo la cita bíblica ahora, pero Dios le dice: yo te voy a cambiar tu corazón, ese corazón de piedra, y te voy a entregar un corazón de carne. Porque Dios quiere que nosotros tengamos sensibilidad humana. Y eso es lo que hoy se ha perdido. El hombre de hoy no tiene sensibilidad humana. El hombre de hoy no importa ver a una persona anciana que se cara ahí. El hombre de hoy no ve a una persona anciana cruzando una calle y va corriendo y le echa por la mano y la ayuda a que cruce de un lugar a otro. Porque ya perdimos lo que es la sensibilidad humana. Entonces es bueno que nosotros entendamos y comencemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Apartar ya lo que es ese vino viejos, ese hombre viejo, esa ropa vieja, echarla a un lado y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú has permitido que hoy hemos leído aquí en tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, a esta hora vamos a pedir por cualquier persona que se encuentra frente a esta transmisión, que tú le ayudes cada día a que acercarse más a ti, a hacer un inventario con nuestras vidas, a ver qué andamos haciendo mal, que no es de agrado para ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté en cada hogar, en cada uno de nosotros. Que los enfermos que están en los hospitales, que en el nombre de Jesús tú vayas, Señor, y les pases tu mano sanadora y ellos puedan regresar a casa nuevamente. Dios lo bendiga a todos y que la paz del Señor reine en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén.